Eso nos revela que habían dos censos, un primer censo y un segundo censo, ¿verdad? Y este segundo censo es el que ocurre en el año 6 después de Cristo. Porque de haber ocurrido este primer censo en el año 6 después de Cristo, pues yo me imagino a José caminando con su esposa embarazada a través de unas manifestaciones en contra del Imperio Romano, ¿verdad? No es lógico. Ahora, si volvemos entonces a la página de Cirenio en Wikipedia, que era gobernador de Siria durante el censo, miremos lo que dice, abro comillas: según Flavio Josefo, este censo supuso una revuelta armada dirigida por Judas el Galileo, natural de Gamala, y el propio Quirinio habría sofocado la revuelta. Y sigo leyendo lo que dice Wikipedia, lo cual habría sido absurdo si aún viviera Herodes el Grande, pues como rey de Judea le habría correspondido sofocar ese levantamiento. Entonces, si buscamos el comentario del diccionario de la Biblia Smith, se nos revela que Cirenio o Quirinio gobernó 2 veces en Siria. No solo una vez, como dice Wikipedia por todas partes, sino 2 veces. La primera vez sería cuando Herodes el Grande aún gobernaba sobre la región, y por tanto eso tuvo que ocurrir durante el año 4 antes de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Nosotros ya sabemos que es en el año 4 antes de Cristo cuando Jesús nace. Sin embargo, vamos a probarlo de manera irrefutable, de que este primer censo al que se refiere Lucas no pudo haber ocurrido jamás en el año 6 después de Cristo, cuando Judas el Galileo se rebeló contra el Imperio Romano, como Lucas claramente lo revela en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este primer censo solo ocurre en el año 4 antes de Cristo. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 19 al 22. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Miremos cómo ocurren estos eventos, hermanos, porque parece impresionante que después de casi 2000 años de historia del mundo, las personas no tienen ni idea de cómo ocurrieron estos eventos. ¿No es de locos? Empecemos. Lo primero que ocurre es un decreto de impuesto mundial que es establecido por el emperador Augusto, ¿ok? Todos los habitantes de la región debían participar de un censo. Sin embargo, José y María, aún embarazada, estaban en Galilea, es decir, en Nazaret, y ellos debían ir a su región de origen, la cual era Judea, para participar del censo. Entonces José toma a su mujer aún embarazada y se desplaza de Nazaret hasta Belén. Hasta ese punto, José y María no tienen nada que temer. Todo está tranquilo por todas partes. En ese momento Herodes el Grande gobernaba toda la región. Es decir, que su hijo Arquelao aún no gobernaba en Judea. Pero aún Herodes ni siquiera sabía que Jesús estaba por nacer. Una vez José y María están en Belén, los reyes sabios empiezan a ver la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías. Luego los reyes sabios se desplazan hacia Belén, y ahí es donde llegan hasta Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Resulta que en la nación del rey nadie sabía que iba a nacer el rey. Curioso, ¿verdad, hermanos? ¿Será que esto se repetirá en los tiempos finales, cuando el rey vuelva y nadie sepa que el rey va a volver?
hermanos. Entonces Herodes se turba y le pregunta a los escribas y sacerdotes dónde debía nacer el Mesías, y ellos le dicen: aquí, en Belén de Judea. Entonces, ¿por qué nace Jesús en Belén de Judea? Precisamente porque Augusto decreta ese censo y José y María se ven obligados a desplazarse de Nazaret hacia Belén, y en ese momento la profecía se cumple perfectamente, que el Mesías habría de nacer en Belén. Luego los reyes sabios siguieron esa estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús y llegaron hasta el niño Jesús. Finalmente los reyes sabios quisieron volver a donde Herodes, pero soñaron algo que les advirtió que no podían volver a donde Herodes de nuevo, ¿verdad? Y eso me recuerda a este cantante que no soñó una vez, sino 3 veces que se iba a estrellar en una avioneta y no hizo caso. Como si fuera poco, estuvo a punto de estrellarse en una avioneta después de haberlo soñado 3 veces, y con todo y eso siguió montándose en su avioneta hasta que finalmente se estrelló en su avioneta. ¡Wow, hermanos! De verdad que estos son tiempos interesantes los que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que a mí me causa más curiosidad es que el asunto de los 3 sueños de este cantante ha pasado desapercibido por el mundo entero. Pocas personas pueden ver lo que ocurrió aquí, lo cual nos revela una terrible falta de discernimiento de las personas en general. Por ejemplo, yo me preguntaría: wow, Dios, por favor, avísame, hazme entender, hazme obedecer, ¿verdad, hermanos? Porque también pasa que Dios nos envía las señales y no las podemos entender. Bastante grave. Y uno se pregunta por qué el tiempo de intercesión termina para algunas personas, y es porque, vamos, te avisaron 3 veces. ¿Qué pretendías? ¿Verdad, hermanos? Entonces, básicamente, las personas no entienden que vivimos en un mundo gobernado por lo espiritual. Y aunque no podamos ver estos ángeles y demonios en este mundo, ahí están rodeándonos. Leamos en Job capítulo 33, versículo 14 al 17. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela Dios al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, ¿verdad? Es de locos. Este cantante, dueño de su propia avioneta, muy rico, y que tenía conciertos por todas partes donde ganaba miles de millones en esos conciertos, de repente Dios le decía: no más, ya ponle un fin a esto, ya para esa obra que haces. Sin embargo, hermanos, el hombre dice: no puede ser, gano mucho dinero, ¿cómo voy a dejarlo? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué ocurrirá cuando se decrete finalmente la marca de la bestia? Y entonces ya no podamos ganar más dinero porque somos excluidos del sistema financiero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Seguramente Dios nos va a mostrar de muchas maneras, como ya lo ha hecho, que debemos apartarnos de esta obra de hacer dinero que ha llegado a su fin. Hermanos, también vemos cómo los reyes sabios recibieron esta revelación por sueño, que se apartaran de su obra, que era volver hacia Herodes. Esto parecía como lo que haría un ser humano. Vamos de vuelta a donde el rey para que nosotros le digamos dónde está el Mesías y el rey nos va a dar regalos. Sin embargo, Dios les dijo: no, Señor, no vayan a donde Herodes. Y ellos obedecieron. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué ocurre con las personas hoy en día? Cuando aún se les revelan los misterios de Dios
y no obedecen. Es una cosa de locos, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora es José quien tiene un sueño, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso José dijo, bueno, ya espera un momento, voy a ver qué hago? No, el hombre obedeció de forma inmediata. El ángel no tuvo que aparecer en 3 sueños, con un solo sueño bastó para José, para que el hombre se apercibiera del peligro que corrían, ¿verdad? Leamos del versículo 14 al 15. Y él, despertando, tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Tremendo. Entonces José no esperó un tiempo como para ver qué pasaba, ¿verdad? Nosotros somos muy dados a eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, cuando yo oiga un llanto, cuando yo oiga que los soldados están por las calles, vamos a esperar. Pero resulta que en ese momento es demasiado tarde. No es apenas obvio, porque cierran las salidas de las ciudades. Entonces José entendió que debía obedecer el mandato de Dios de inmediato, y lo hizo al despertarse de ese sueño. Imagínate que tú te despiertes a las 3 de la mañana y digas, soñé esto y yo me voy de aquí. Tomó a su mujer, tomó al niño y se fue para Egipto, ¿verdad? Pues es una medida bastante fuerte. Él pudo haber ido a otra ciudad, pero no. En el sueño se le había revelado que debía ir hacia Egipto. Hermanos amados, esto se va a repetir para nosotros en los tiempos que se nos acercan, donde vienen decretos o penas de muerte, y nosotros vamos a tener que entender que debemos obedecer las señales de Dios de inmediato. Aún hoy en día tenemos que arrepentirnos hoy, no mañana. Tenemos que dejar de actuar como lo hacíamos en el pasado. Vivimos en momentos en que Dios ya no puede esperar más. Este hombre había soñado algo, lo reveló en público y a las 3 semanas se estrelló y murió. ¿No es de locos? Entonces vamos de vuelta de nuevo a otro punto clave. Herodes muere al final de que ocurren estos eventos. José y María se empadronan, el niño nace en Belén, los reyes sabios visitan al niño, José tiene un sueño, se va para Egipto y de repente Herodes muere. Y por supuesto aquí no hay duda en cuanto a los historiadores. Herodes murió en el año 4 a.C., ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que Cirenio tuvo que gobernar 2 veces en Siria. La primera vez tuvo que ser en el año 4 a.C., tal como lo revela Lucas. Lucas dice que en el primer censo gobernaba Cirenio en Siria. Y ese primer censo, como es obvio, tuvo que haber ocurrido antes de la muerte de Herodes. Y si Herodes murió en el